En esta ocasión, lo que quiero hacer es enseñarle a utilizar el pasado simple. Voy a tratar de ser lo más prolijo posible. Obviamente ustedes pueden ir adelantando o retrocediendo el video según a su gusto, ¿ya? Entonces, comencemos. Pasado simple. Miren, para ustedes poder entender el pasado simple, tienen que hacerse amigo de los verbos regulares y irregulares. Acá tenemos esta clásica lista de verbos regulares e irregulares que seguramente han visto en el colegio. Mira, en esta lista tenemos cuatro columnas. La primera columna es del verbo en su forma natural, infinitivo. La segunda es la versión del verbo en pasado simple. La tercera es el verbo en pasado participio y la última es el significado en español. Por el momento, la tercera columna la vamos a ignorar. Ya no nos importa, la vamos a ignorar. Y fíjense también que los verbos comienzan desde la letra A por orden de abecedario. Voy bajando y voy a llegar hasta la última que sería la W y después va a comenzar otra lista. ¿Cómo es esto? ¿Hay dos listas? Sí. La lista que está acá abajo, la segunda, son los verbos regulares. ¿Por qué se llaman verbos regulares? Porque cuando usted transforma estos verbos, se transforman de una manera muy regular o muy predecible. O sea, miren cómo es la transformación. Por ejemplo, la palabra admire, perdón, se pronuncia admired, se le agrega una D solamente. O por ejemplo, adopted. Entonces, la transformación es muy regular. En cambio, los verbos de la lista de arriba son los verbos irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque cuando se transforman de una manera, cuando se transforman en pasado, disculpen, se transforman de una manera muy extraña. La clásica pregunta. Perfecto. Entonces, ¿cómo sé cuando un verbo es regular o irregular? Lamentablemente no existe una técnica, no tienen cómo saberlo. Solamente se los tienen que aprender de memoria, chiquillos. Pero no se aflijan porque generalmente uno va aprendiendo los verbos y después uno va desarrollando una especie de intuición y dice, Me da la sensación que este verbo es regular o irregular", y generalmente uno acierta. La idea es que no se aprendan todos los verbos de una, sino que vayan ocupando los verbos más clásicos. Y puse en amarillo acá el verbo to be, porque el verbo to be, que significa ser o estar, necesita un trato especial, un trato aparte, se cree especial el verbo to be, ¿ya? Entonces... Como decía, tenemos los verbos irregulares, que son los de la primera lista, y tenemos la transformación en pasado, y bajo a la segunda lista de los verbos regulares, que tiene una transformación muy sencilla, ¿ya? Bien, entonces vamos a esto. El pasado simple se puede mirar de dos formas. Se puede mirar utilizando el pasado simple sin el verbo to be, o sea, con verbos normales, correr, jugar, saltar, escribir, y con el verbo to be. Voy a enseñar primero el que considero que es más difícil. Sería past simple. Voy a poner normal, que significa que no estamos tratando con el verbo to be. Solamente necesito que recuerden eso. No estamos lidiando acá con el verbo to be, estamos lidiando con verbos normales, vale decir correr, jugar, saltar, escribir. Todos los verbos del mundo menos el verbo to be. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante es que existe un auxiliar que se llama did. Lo voy a poner ahí auxiliar. Y también existe otra palabra que se llama did. Entonces ustedes me dirán, ¿como profesor existen dos did? Sí, existen dos did. El did, que es un auxiliar, se, no significa nada en español, no tiene significado en español. Generalmente puede salir una traducción como hace, hicieron, pero no está del todo correcto. Y generalmente se utiliza en las oraciones negativas, negatives, and questions. Vamos a decir una mentira, vamos a decir que no se pueden ocupar las oraciones negativas. O sea, vamos a decir que no se pueden ocupar las oraciones afirmativas, pero es mentira, sí se puede. Voy a poner acá positive, bien lejos, porque la verdad es que sí se puede, pero primero vamos a aprender lo básico y después podemos ver alguna excepción. En inglés, muchas veces uno enseña algo y después uno tiene que romper un poquito las reglas porque si lo hace de una manera contraria, puede quedar un poquito un desorden. Entonces, por el momento vamos a decir una mentira de que el auxiliar did solamente se utiliza en las oraciones negativas y preguntas, y en las positivas no se utiliza, pero es mentira, sí se puede, hay excepciones. Y la otra palabra did, voy a poner acá, es el pasado
pasado del verbo do, que significa hacer. Si ustedes van a la guía, lo pueden encontrar. Miren, lo vamos a encontrar acá. Miren, es un verbo irregular, de hecho. Vamos acá a la lista de los verbos irregulares y buscamos la palabra do. Buscamos la palabra do acá. Y fíjense que el pasado activo. Entonces la otra pregunta es, profesor, ¿cómo vamos a saber cuándo, cuál es cuál? No se preocupen, es por el contexto y también por la ubicación de la palabra. Es muy difícil confundirse. Podemos hacer un ejemplo en un ratito más. Entonces, habiendo dicho esto obviamente este video lo pueden retroceder, avanzar. Esto voy a aprender unas reglas, puedo aprender a bailar con estas reglas. Entonces vamos a ocupar el verbo irregular break. ¿Cuál es el pasado de break? Es broke. ¿Cómo supe yo que era broke? Solamente porque me lo sé de memoria, está en mi lista mental, bajé y dije, ok, es broke. Entonces, voy a inventar una frase. Voy a decir, por ejemplo, eh, ella rompió mi ventana. Entonces sería, she broke my window. Window, window, ¿cierto? Ella rompió mi ventana, ¿cierto? Listo, esta es una oración afirmativa. Window. Luego, vamos a decir, ella no rompió mi ventana. Menos mal que no puse en mi corazón. Y luego la pregunta. Recuerden que ahora tenemos que ocupar el auxiliar did en la negativa y en la pregunta. ¿Ya? Entonces, en este caso sería así. She did not break my window. ¿Por qué puse el did con not? Porque es negativo y acá se tiene que utilizar el auxiliar. Y ahora, ¿cómo sería? Ella rompió mi ventana, como pregunta sería así. Did she break my window? Acá entonces, fíjense que en la negativa y en la pregunta puse el verbo en su forma original, no la puse en pasado. ¿Por qué pasa eso? Porque está el auxiliar did presente y el auxiliar did estando presente hace que el verbo principal, que sería romper, se transforma automáticamente en pasado. Por lo tanto, no es necesario poner este verbo de nuevo en pasado. ¿Ya? Es una regla que solamente mi sugerencia es que aprendanla y no se compliquen la vida, chiquillos. La pregunta acá abajo está diciendo, ¿Did she break my window? Ella rompió mi ventana. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque una pregunta cerrada solamente se puede responder de sí o no. Se puede decir yes, she broke my window. O no, she did not break my window. Fíjese que de nuevo puse break natural porque está el did y acá en este caso porque es afirmativo puse broke. Seguramente algunos de ustedes saben que did not es lo mismo que didn't, es una contracción. Ya se puede poner así también. Ahora, ¿cómo sería una pregunta abierta? Una pregunta abierta es para obtener más información que sí o que un no. Una pregunta abierta es exactamente lo mismo que esta pregunta cerrada. De hecho, lo voy a copiar acá, lo voy a poner acá abajo. Y dice, ¿Did she break my window? Y se pone tal cual. Y acá yo tengo que agregar una pregunta, se llama WH questions, preguntas WH, que sería, por ejemplo, un why, que significa por qué. Sería un when, que significa cuándo. Sería, por ejemplo, un where, que significa dónde. Sería un what, que significa qué o cuál. Podría ser un who, que significa quién. Entonces, yo lo único que tengo que hacer acá es insertar acá adelante. Voy a poner por qué ella rompió mi ventana. Sería why did she break my window? Sería así, why did she break my window? Y ahí sería una pregunta abierta porque ofrece espacio más información y yo puedo responder, she broke my window because, porque, ¿cierto? Ahora, seguramente algunos de ustedes puede que hayan visto esto en algún lugar, she broke, why she broke my window. ¿Eso está correcto? Sí, esto está también correcto. Esto está correcto y esto está correcto. Lo que pasa, la diferencia entre eso es que existen lo que se llama las preguntas directas y preguntas indirectas que puedo explicar en otro momento.
Pero las preguntas directas se escriben en este estilo clásico y las preguntas indirectas se pueden escribir acá omitiendo usar los auxiliares, que sería material para otro video, pero tiene que ver con las preguntas directas e indirectas. Bien, entonces, voy a borrar esto para que no estorbe. Habiendo aclarado eso, así se utiliza el pasado simple. Voy a utilizar otro verbo, voy a utilizar un verbo clásico regular, que sería, por ejemplo, play. Por ejemplo, play. Vamos a poner acá lo mismo, afirmativo, negativo, pregunta, pregunta. Entonces voy a ocupar play. Play significa jugar, significa interpretar, significa actuar, significa muchas cosas. Voy a utilizarlo como jugar. ¿Cuál es el pasado de play? Played o played, para los amigos, como decía uno de mis profesores. Entonces voy a inventar, por ejemplo, Mario jugó tenis. Mario played tennis, ¿cierto? Porque es afirmativo. Ya, porque es afirmativo, entonces tengo que ponerlo en pasado. El negativo sería Mario did not play tennis. La pregunta sería, ¿Did Mario play tennis? Y la pregunta abierta podemos decir, ¿cuándo Mario jugó tenis? When did Mario play tennis? ¿Ya? Entonces, esa sería la forma. Ahora les voy a enseñar cuándo puede haber una excepción. Esto en inglés un poquito más avanzado. ¿Cuándo podría haber una excepción en la cual se puede ocupar el auxiliar en una oración afirmativa? Podría ser así. Mario did play tennis. Yo sé que es muy tentador utilizar esto así porque esto implica que usted no se tenga que aprender la versión de cada verbo en pasado. Un tema de, obviamente, de, de- de ahorrar energía mental. Pero no se tiene que ocupar mucho esto y les voy a explicar por qué. Acá está diciendo Mario did play tennis, Mario jugó tenis, y acá está diciendo Mario play tennis, Mario jugó tenis. ¿Cuál es la diferencia? Que el que está marcado está diciendo Mario jugó tenis de una manera neutral. En cambio, o más natural. En cambio, acá está haciendo una, disculpen, una intensificación. O sea, acá está diciendo Mario jugó tenis. Es como casi acusatorio, es como Mario jugó tenis. Mario jugó tenis. Esto se puede ocupar en afirmativo, perdón, en presente, en pasado. También hay unas frases que se dan vuelta que se llaman frases inversas, que es para dar intensidad. Eso ya en inglés un poquito más avanzado. Pero se puede utilizar así, pero generalmente se ocupa en el estilo que les estaba comentando, porque si usted hablara así todo el tiempo, parecería una persona muy intensa y parecería que está enojado, que está gritando. Y así que ese sería un ejemplo. Y por último, les voy a explicar acá eh, la diferencia entre los dos did. Voy a ocupar el verbo do, que significa hacer, y el pasado sería did. Entonces, fíjense acá, chiquillos. De nuevo, afirmativo, negativo, pregunta, pregunta abierta. Se puede decir algo bien sencillo. Tú hiciste la tarea. You did the homework. Tú, disculpe, grito un poco. Tú hiciste la tarea. Este did, chiquillos, no es un auxiliar, aunque se escriba igual. Es el verbo hacer en pasado, es el verbo principal. Por eso es que ese did yo puedo decir perfectamente de que no es un auxiliar, sino es el verbo hacer en pasado. ¿Cómo puedo saberlo? Por la ubicación de la palabra, porque el inglés es un idioma muy estructurado y eso es bueno porque nos ayuda a identificar el funcionamiento de una palabra determinada. Ya, porque obviamente si este documento, blog de notas, estuviese pelado, no hubiese nada, yo escribiera did y les preguntara, ahí ustedes me podrían reclamar y decir, ah, profesor, necesito contexto. Pero como acá tenemos el contexto y la ubicación, yo puedo saber perfectamente qué significa hacer en pasado. Ahora sería, you did not do the homework. Tú no hiciste la tarea, el verbo principal es hacer. Y recuerden que en las oraciones negativas y las preguntas se ocupa el auxiliar did. Entonces, mire, está operando de la misma forma. You did not do. Tú no hiciste la tarea. Si usara el paralelo como tú no revisaste la tarea, you did not check the homework. Homework. ¿Se fijan? Fíjense que lo único que cambia acá es check por do.
Acá do significa hacer y check significa revisar, pero fíjense que sigo operando de la misma forma. Entonces, en este caso, este did sí sería un verbo auxiliar porque tiene la posición en donde se utiliza el verbo auxiliar. Fíjense, compárenlo con lo que está acá. Y compárenlo con las frases que están más arriba acá también, chiquillos. Y ahora la pregunta, ¿tú hiciste la tarea? Sería, did you do the homework? Fíjense que solamente ir reemplazando los datos, la información nada más. Tú hiciste la tarea. Y la última sería, ¿por qué hiciste la tarea? Sería, why did you do the homework? ¿Por qué tú hiciste la tarea? Entonces, en este caso, why did you do the homework? El verbo principal sería hacer y este sería el auxiliar. Porque compárenlo con acá, por ejemplo, más arriba, acá, chiquillos. Why did she break my window? Comparen esta frase acá con la de abajo y se van a ir dando cuenta que tienen la misma estructura, solamente que se va reemplazando en las personas y las acciones. Así que eso, chiquillos, eso sería el uso del pasado simple con verbos normales, o sea, no el verbo to be. Y ahora vamos a ver el pasado simple con el verbo to be. El pasado simple con verbos normales se utiliza para referirse a acciones que sucedieron en el pasado, lógicamente, ¿ya? Es hablar de una acción en pasado. Pero el pasado simple con el verbo to be sería así: past simple con el verbo to be. El verbo to be en presente, chiquillos, sería is, are y am. Y en pasado sería así. Sería was y sería were. Voy a poner un recordatorio acá, chiquillos. Is va con she, he, it. Are va con you, we, they. Y am va con I, ¿cierto? Entonces, lo voy a separar un poquito acá. Recuerden que esto está en presente. Ya voy a poner acá present. Ahora, lo de acá abajo está en pasado. Ya, esto está en pasado. Entonces, ¿con cuál corresponde el was? Sería con I, she, he, it. Y este sería you, we, they. Voy a decirlo por si no lo saben. I significa yo. She significa ella. He significa él. It significa eso. You significa tú o ustedes. We significa nosotros y o nosotras. They significa ellos o ellas. Entonces, ¿cómo podría decir, por ejemplo, ellos estaban felices? Debo decir algo primero. El verbo to be, el pasado simple con el verbo to be, se utiliza para hablar sobre estados, vale decir estado emocional, físico, bioplasmático, etérico, o para hablar sobre ubicaciones. Por ejemplo, un estado sería yo estaba feliz, estar feliz, ¿cierto? Un estado, o también una ubicación sería yo estaba en el gimnasio. ¿Se fijan? Profesor, porque también son acciones, ¿por qué la diferencia de las otras? Netamente para hacer el estudio de esto más fácil. Obviamente son acciones también como lo que estoy nombrando acá arriba, pero son acciones un poquito diferentes. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, acá, ellos estaban felices, sería, si yo escribo solamente they were, lo que estoy diciendo acá pueden ser dos cosas. Puede ser ellos estaban o ellos eran. Si ustedes escriben acá, you were sería tú estabas o tú eras. Si se escribe Mario was sería Mario era o Mario estaba. ¿Por qué Mario va con was? Porque Mario es lo mismo que él. Es lo mismo que él. Entonces, en este caso va con was. Entonces, eh, vamos a hacer acá la construcción, ¿ya? Y esto la verdad es que es mucho más fácil. Entonces sería they were. Ellos estaban felices, they were happy. ¿Cómo se diría ellos no estaban felices? Cuando se utiliza el verbo to be en este estilo, no se utiliza el auxiliar did, no corre. They were not happy. Y la pregunta sería, en vez de poner they were happy, tiene que poner en vez de el they primero, tiene que poner el were. Sería were they happy. Se pone al revés. Una pregunta abierta sería, acá está diciendo, ellos estaban felices.
ellos no estaban felices. Acá está diciendo, estaban ellos felices. Una pregunta abierta podría ser, ¿por qué estaban ellos felices? Podría ser, why were they happy? Y esto es una pregunta directa, una pregunta indirecta. Lo que estaba explicando anteriormente podría ser, why they were happy. Pero eso tiene que ver con las preguntas directas y las preguntas indirectas, que son un poquito más avanzadas. Entonces, como se fijaron, en este caso, cuando se hace la negación y la pregunta, no se utiliza el auxiliar did. Solamente la negación se pone were not o was not, y en la pregunta se da vuelta. Voy a hacer una con was, ¿ya? Entonces, voy a decir, María estaba en el parque. Sería Maria was in the park, ¿cierto? María no estaba en el parque. Maria was not in the park. Y la pregunta sería, was Maria in the park? Y una pregunta abierta sería, ¿cuándo estaba María en el parque? When was Maria in the park? Entonces, espérenme, lo escribí bien, sí, está bien. Entonces, podría ser así. Otro detalle es que la versión were not puede ser eh, weren't, y la versión was not puede ser wasn't. Entonces, eso, chiquillos, acá lo que estamos haciendo acá abajo es hablar en pasado simple, pero hablando ya sea de estados o de ubicaciones. Y acá se utiliza el verbo to be. Y acá no se utiliza el auxiliar did para negar ni hacer preguntas. En inglés no se puede decir nunca o siempre porque hay excepciones. Pero para no enredar mucho, digamos que esto es así. Y acá arriba estamos viendo el pasado simple normal, o sea, sin el verbo to be, lo voy a escribir acá, sin el verbo to be. Y acá sí corre el tema de que es el auxiliar did, que se ocupa en negativo, en pregunta y lo que ya le he estado comentando. ¿Qué significa el verbo to be? Significa ser o estar. Y para finalizar, ustedes se preguntarán por qué se dice to be. Lo que pasa es que si yo les dijera cómo se dice bailar, por ejemplo, la manera correcta tendría que ser to dance, ¿ya? Generalmente se le pone este to al principio para indicar de que la palabra está en su forma natural o en su forma cruda, que no está conjugada. Conjugación significa cuando ustedes dicen yo juego, tú juegas, él juega, se conjuga la palabra. Un verbo no conjugado sería yo jugar, tú jugar, él jugar. Entonces se presenta así porque no está conjugado y esa ch o esa to se quiere indicar de que no está siendo conjugado. Por eso es que aparece así. Pero seguramente reconocen que ahí es el verbo to be porque siempre aparece con ese ch. Así que eso, chiquillos, espero que estén muy bien y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.